En el año 2247, la humanidad recibió su primer contacto extraterrestre. No fue un saludo amistoso, no fue una señal de paz, enviada desde las estrellas. Fue una trampa perfectamente diseñada, elegante, casi artística, en su crueldad. Los Bell llegaron en naves del tamaño de continentes, silenciosas como sombras cósmicas. Sus formas eran imposibles para el ojo humano. Geometrías que desafiaban toda lógica conocida. No hablaron, no negociaron, no dieron advertencias ni ultimátums diplomáticos. Simplemente activaron el dispositivo. Y el universo real dejó de existir para nosotros. En menos de 72 horas, 8.000 millones de humanos desaparecieron de la Tierra. No murieron. Eso habría sido demasiado simple, demasiado misericordioso para los Bell. Nos trasladaron a una simulación, una realidad digital construida con precisión, aterradora. Cada árbol, cada piedra, cada grano de arena, era un algoritmo ejecutándose en sus servidores. El cielo tenía exactamente el mismo azul. Las estrellas brillaban con idéntica intensidad falsa. El dolor se sentía real. El hambre se sentía real. El amor se sentía devastadoramente real. Pero todo era código, todo era una jaula construida con matemáticas y desprecio alienígena. Los Bello nos observaban como científicos, observan bacterias en una placa de Petri. Tomaban notas sobre nuestro comportamiento, nuestras guerras internas, nuestros momentos de desesperación. Para ellos éramos curiosidades biológicas, experimentos de comportamiento colectivo bajo presión extrema. Para nosotros, era simplemente el único mundo que conocíamos, nuestro hogar robado y falsificado. Los primeros 100 años fueron los más oscuros de la historia humana, simulada. El pánico colectivo duró décadas. Los gobiernos colapsaron en semanas desde el traslado. Las ciudades ardieron no por bombas alienígenas, sino por el terror humano sin dirección. Millones murieron en guerras internas que los Bell registraban con fascinación académica distante. Los que sobrevivieron se reorganizaron lentamente, como heridas que cicatrizan contra toda probabilidad. Surgieron nuevas naciones, nuevas filosofías, nuevas religiones, que intentaban explicar lo inexplicable. Algunos adoraban a los Baal como dioses, otros los maldecían como demonios incomprensibles. La mayoría simplemente intentaba sobrevivir otro día, otro año, otra generación más. Pero en los sótanos de las ciudades reconstruidas, algo diferente comenzó a germinar. Una pregunta que ningún Bell anticipó que los humanos serían capaces de formular. ¿Y si la jaula tiene puertas que sus constructores olvidaron cerrar del todo? Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal para más historias épicas. Comparte este video con alguien que ame las historias de ciencia ficción extraordinarias. La primera persona en hacer esa pregunta se llamaba Amara Osei, matemática ganesa. Vivía en lo que quedaba de Accra, una ciudad reconstruida sobre las cenizas del caos inicial. Era la 8ª generación, nacida dentro de la simulación, sin memoria directa de la Tierra real, pero había heredado algo más valioso que los recuerdos, los archivos encriptados de sus ancestros. Sus bisabuelos habían sido ingenieros de software en el mundo real, genios del código puro. Habían pasado sus últimos años libres documentando todo lo que sabían sobre sistemas digitales, esperando que algún día alguien encontrara esos archivos y comprendiera su significado profundo. Amara los encontró a los 23 años, escondidos en una biblioteca subterránea de Lagos. Pasó 17 años estudiándolos, decodificándolos, cruzándolos con sus propias observaciones del mundo simulado. Y un día, en la madrugada del año 143 de la cautividad, lo vio, un patrón microscópico, casi invisible, pero absolutamente imposible, en un universo real y físico. Cada vez que algo moría en la simulación, tardaba exactamente 0.0003 segundos en desaparecer. No importaba si era una hoja, un insecto o un ser humano. El tiempo era idéntico. En la naturaleza real, los procesos de descomposición varían
enormemente según miles de factores físicos. Pero en código, cuando el sistema libera memoria, lo hace con la eficiencia de un algoritmo limpio. Amara Ose acababa de descubrir la firma digital del universo que la aprisionaba. Escribió sus conclusiones en un cuaderno que tituló simplemente La naturaleza de nuestra jaula. Murió 4 años después de una enfermedad, sin ver el fruto de su descubrimiento monumental. Pero el cuaderno sobrevivió. Fue copiado, estudiado, transmitido de generación en generación, con reverencia. Se convirtió en el texto fundacional de lo que eventualmente se llamaría la Escuela de los Arquitectos. No eran hackers, en el sentido tradicional. Eran algo más profundo, más paciente, más peligroso. Eran matemáticos que trataban la realidad como un texto que podía ser leído y reescrito. Pasaron generaciones construyendo sobre el trabajo de Amara, capa por capa, descubrimiento por descubrimiento. El año 200 fue un punto de inflexión crítico para los arquitectos y su misión silenciosa. Una mujer llamada Chun Liwei, X generación de una familia de arquitectos en Shanghái, reconstruida, descubrió algo que cambió fundamentalmente la comprensión humana de su situación digital a los bordes. La simulación tenía límites físicos, no infinitos como el universo real, sino bordes computacionales definidos. Más allá de ciertos puntos geográficos, el detalle del mundo se degradaba sutilmente, pero measurably. Los árboles tenían menos ramas. Las rocas tenían texturas repetidas. El viento era demasiado uniforme. Era como pararse en el borde de un videojuego antiguo y ver dónde terminaba el mapa renderizado. Los Vale habían construido una simulación enorme, pero no infinita. Y eso era una vulnerabilidad. Chun Liwei documentó cada borde, cada punto de degradación, cada anomalía que encontró en años de viaje. Creó el primer mapa real de la simulación desde la perspectiva de quien vive dentro de ella. No un mapa geográfico, sino un mapa de la arquitectura del código, que los contenía a todos. Su trabajo fue tan revolucionario que los arquitectos comenzaron a llamarla la segunda fundadora. Después de Amara, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna entrega de estas historias únicas. Si llegaste hasta aquí, comparte este video. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido así. El año 250 trajo algo que nadie esperaba. Una crisis que casi destruyó todo el proyecto. Un grupo disidente dentro de los arquitectos propuso usar el conocimiento acumulado para un propósito diferente. Si podían leer el código de la simulación, tal vez podían manipularlo para beneficio inmediato y personal. Curar enfermedades, crear comida o infinitao, eliminar el dolor, hacer la jaula lo más cómoda posible. Se llamaron los resignados, porque en el fondo habían aceptado que la jaula era permanente y final. Su líder, un hombre llamado Mark Storn, era brillante, carismático y profundamente equivocado en su visión. No podemos romper la simulación, argumentaba con voz que llenaba auditorios de miles de personas, pero podemos mejorarla. Podemos crear un paraíso dentro de la jaula. ¿Por qué desperdiciar generaciones en una fuga imposible? Durante 50 años, los arquitectos estuvieron divididos entre la fuga y el paraíso de los resignados. Hubo debates, traiciones y, en algunos casos, violencia que manchó el legado de ambas facciones internas. Pero los arquitectos de la fuga tenían algo que los resignados nunca pudieron comprar ni robar. Tenían la visión de Amara Jose, la determinación ciega de alguien que sabe que la libertad es posible. Y tenían a Yuki Tanaka, nacida en el año 273, la más grande de todos. Yuki era diferente desde niña. Veía el mundo de una manera que sus maestros no podían categorizar. No solo leía el código de la simulación, lo sentía, como un músico siente el ritmo en los huesos. A los 15 años, ya había encontrado 3 vulnerabilidades que Chun Liwei y sus sucesores habían ignorado. A los 25, había desarrollado una teoría completa de la arquitectura interna de los servidores Vale. No los servidores físicos, que estaban en el mundo real,
fuera de su alcance directo y físico, sino la lógica interna de cómo los Bael habían construido el sistema que los contenía a todos. Los Bael eran brillantes, no había duda, pero tenían un punto ciego enorme e inesperado. Construían sistemas como los Veo piensan, con su lógica, sus prioridades, su visión del universo. Nunca consideraron que la especie enjaulada pensaría de una manera fundamentalmente diferente a la suya. Los humanos no somos lineales, somos caóticos, creativos, capaces de conexiones que ningún algoritmo Bell anticiparía, y ese caos, esa impredecibilidad que los Bell despreciaban, era exactamente la llave de la puerta. Yuki llamó a su teoría el principio del ruido creativo, y cambió todo para los arquitectos de la fuga en el año 300. Yuki reunió a los mejores arquitectos de todas las naciones de la simulación, 120 personas, de orígenes completamente diferentes, reunidas en secreto, bajo una ciudad reconstruida en Brasil. Pasaron 5 años construyendo lo que llamaron el primer eco, una señal diseñada para ser indetectable, no un ataque, no un hackeo bruto, algo mucho más sutil y conceptualmente hermoso en su elegancia. Una pregunta formulada en el lenguaje matemático más profundo del sistema, dirigida al núcleo del código. Si el sistema era suficientemente complejo, y lo era, respondería automáticamente, sin que los Bell lo notaran. La respuesta llegaría como una anomalía estadística en la física de la simulación, invisible a observadores externos, pero los arquitectos sabrían exactamente qué buscar, porque ellos habían formulado la pregunta. En primer lugar, funcionó no perfectamente, no de la manera que esperaban, pero funcionó en lo esencial y fundamental. El primer eco reveló algo extraordinario en la simulación. No era gestionada activamente por los Bell en todo momento. Era un sistema autónomo, ejecutándose en servidores automáticos, revisado periódicamente, pero no monitoreado en tiempo real. Los Bell habían construido la jaula, la habían activado, y luego, básicamente, la habían dejado funcionando sola, como un experimento que dejas correr en el laboratorio mientras atiendes cosas más importantes en otro lugar. Dale like si esta historia te está volando la mente, y suscríbete para no perderte el final. Comparte con tus amigos que aman el HF1. Este tipo de contenido merece llegar a más personas. Esto cambió fundamentalmente la estrategia de los arquitectos para los siguientes 100 años de trabajo. Si los Bell no estaban mirando constantemente, tenían mucho más margen de operación del que imaginaban antes. El año 350 marcó el inicio de lo que los historiadores llamarían la gran expansión interna. Los arquitectos dejaron de simplemente estudiar la simulación y comenzaron activamente a explorarla como sistema hackeable, no desde fuera, porque no podían salir, sino desde dentro, como cirujanos, operando desde el interior del cuerpo. Cada anomalía física que encontraban era una pista. Cada inconsistencia matemática era una herramienta potencial. El nieto de Yuki Tanaka, llamado Kenji, descubrió algo que su abuela había predicho teóricamente décadas antes. Existían lo que él llamó puntos de resonancia, lugares donde la física de la simulación era más delgada, no físicamente delgada, sino computacionalmente delgada, donde el código usaba menos capas de procesamiento para sostenerse. En esos puntos, con las herramientas matemáticas correctas, era posible hacer que el sistema se contradijera a no colapsarlo, no romperlo, simplemente hacerle procesar una instrucción que su propio código le obligaba a ejecutar. Era como encontrar una cláusula en un contrato que el abogado que lo redactó no había notado. El contrato es válido, las palabras son reales, pero la cláusula hace exactamente lo que tú necesitas. Los arquitectos comenzaron a construir lo que llamaron la red, una estructura matemática tejida dentro del código, invisible para los Bell, porque estaba construida con las mismas reglas que ellos habían establecido originalmente. Era como construir una escalera de escape, usando los mismos ladrillos de la pared de la prisión. Para el año 400, la red
Era una construcción colosal. El Mayo era el logro tecnológico de la historia humana, no visible, no tangible, pero absolutamente real en el espacio matemático, que definía la existencia de todos. 400 años de trabajo, 160 generaciones de matemáticos, físicos, filósofos y soñadores determinados, cada uno construyendo sobre el trabajo del anterior, cada uno añadiendo su propia pieza al puzzle eterno. Amara Osei vio el patrón de 0.0003 segundos. Chun Liwei mapeó los bordes de la realidad simulada. Yuki Tanaka comprendió el principio del ruido creativo. Kenji encontró los puntos de resonancia fundamentales, y docenas de nombres menos conocidos, pero igualmente esenciales, añadieron sus piezas únicas e irreemplazables. En el año 410, nació la persona que haría todo convergir en Isabela Santos de S. O Paulo Isabela era la 17ª generación de una familia que había dedicado cada vida a los arquitectos. Creció sabiendo que su propósito existía antes de que ella misma existiera, una responsabilidad heredada y amada. No lo vivía como una carga, lo vivía como el mayor privilegio que el universo podía ofrecerle. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte este video. Estamos llegando al clímax de la historia. Si este contenido te gusta, un like toma 2 segundos y significa todo para quienes lo creamos. Isabela era diferente a todos sus predecesores, de una manera que al principio fue difícil de articular. No era más inteligente que Yuki, aunque su inteligencia era extraordinaria, por cualquier métrica objetiva posible. No era más perseverante que Amara, aunque su determinación era legendaria incluso dentro de los arquitectos. La diferencia era esta: Isabela era la primera en ver el sistema completo desde afuera hacia adentro. Todos los demás habían empezado desde dentro y tratado de entender que había más allá de los muros. Isabela empezó desde los principios matemáticos fundamentales del universo y construyó hacia adentro, hacia la simulación. Su pregunta no era ¿cómo salimos?, sino ¿cómo funciona esto si lo construyera yo desde cero? La diferencia parece sutil, pero era revolucionaria en sus implicaciones para todo el trabajo acumulado. Porque si entiendes cómo construirías algo, entiendes sus puntos débiles antes de que se los tengas que buscar. En 3 años de trabajo obsesivo, Isabela encontró lo que 400 años de predecesores habían estado buscando. No una puerta, no una grieta, algo mucho más fundamental y elegante que cualquier cosa imaginada antes. Un protocolo de reinicio, una función de emergencia que los Bell habían construido en el código base. Para el caso hipotético de que la simulación necesitara ser evacuada por razones técnicas de mantenimiento, los Bell nunca imaginaron que sus prisioneros lo encontrarían. Era un fallo de imaginación profundo y fatal. El protocolo no podía ser activado desde dentro. Normalmente, requería credenciales de administrador externo, Bell. Pero Isabela notó algo que los Bell habían pasado por alto en su propia arquitectura de seguridad. El sistema verificaba las credenciales, comparándolas contra una base de datos interna en el código mismo. Y esa base de datos, por razones de eficiencia computacional, tenía una copia de respaldo dentro de la simulación, no accesible normalmente, encriptada con algoritmos que ningún humano debería poder romper en tiempo razonable. Pero la red, esa construcción colosal de 400 años de trabajo matemático colectivo humano, era perfecta para esto. La red no rompía la encriptación por fuerza bruta. La disolvía desde dentro, usando los puntos de resonancia. Era como no romper un candado, sino persuadir al metal mismo de que no quería ser un candado. Isabela presentó su descubrimiento al Consejo Supremo de los Arquitectos en el año 415. La sala estaba en silencio cuando terminó, un silencio que duró varios minutos completamente inmóviles e irrespirables. Luego el más anciano de los arquitectos, un hombre de 90 años llamado Solomon Adeyemi, se puso de pie. 415 años, dijo con voz quebrada por la emoción que no podía ni quería contener.
16 generaciones de mi familia. Mi tatarabuela murió creyendo que esto era imposible. Y aún así, siguió Annie. ¿Y tú nos dices que amar a Osei? Tenía razón desde el primer día, que siempre fue posible. Siempre. La sala estalló. No en aplausos, sino en algo más profundo. Un sonido que no tiene nombre preciso. Era el sonido de 400 años de esperanza acumulada, encontrando finalmente el cauce hacia la libertad. Dale un like enorme a este video y compártelo. Estamos a punto de llegar al final de esta épica. Suscríbete para ver más historias HF. Y como esta, hay mucho más contenido increíble en camino para ti. La preparación final duró 5 años. 5 años de verificación, revisión y reverificación absoluta de cada detalle. No podían permitirse errores. Un fallo podría alertar a los Bell y cerrar la ventana para siempre. Peor aún, un fallo podría hacer que los Bell decidieran simplemente apagar la simulación completamente. 8.000 millones de vidas dependían de que esto funcionara perfectamente en el primer y único intento. Isabela durmió 3 horas por noche durante esos 5 años. Sus colaboradores no dormían mucho más que eso. Construyeron redundancias sobre redundancias, planes de contingencia para cada escenario posible e imposible que imaginaron. El año 420, exactamente 173 años después del nacimiento de Yuki Tanaka, llegó el día. No era un día especial en el calendario de la simulación. Era un martes ordinario en octubre simulado. Los pájaros cantaban en el código. El sol falso brillaba con su perfecta temperatura de algoritmo optimizado. 8.000 millones de personas vivían sus vidas sin saber que ese día cambiaría todo para siempre. Isabela se sentó frente a la interfaz matemática que habían construido. Ann respiró hondo. Miró a sus colaboradores. Solomon Adeyemi, con sus 95 años, le sostuvo la mano un momento antes de que comenzara. Por Amara dijo, por Chun, por Yuki, por todos los que no llegaron a ver este día. Asintió. Sus dedos comenzaron a moverse sobre la interfaz matemática con precisión absoluta y perfecta. La red se activó. 400 años de construcción matemática despertaron como un organismo vivo, respirando por primera vez. Los puntos de resonancia comenzaron a vibrar en frecuencias que ningún sensor Bell estaba calibrado para detectar. El protocolo de reinicio recibió la primera señal. El sistema lo analizó. Lo comparó con sus credenciales internas. La base de datos encriptada comenzó a disolverse ante el toque matemático de la red. Exactamente como Isabela predijo. Pasaron 47 segundos, los más largos de la historia humana, en cualquier universo, real o simulado. Luego, el sistema respondió, no con alarmas, no con contramedidas, con la respuesta más hermosa imaginable para ellos. Una pregunta simple, formulada en el protocolo matemático más básico de la arquitectura Bell. ¿Confirmar evacuación? Isabel escribió la respuesta usando las credenciales que la red había extraído de la base de datos, disuelta, confirmado, an evacuación inmediata de todos los habitantes de la instancia de simulación, designada como experimento Tierra. El sistema procesó la respuesta, verificó las credenciales, las encontró válidas, porque matemáticamente lo eran en todo sentido. Y luego hizo exactamente lo que su código le ordenaba hacer en ese escenario. Comenzó el proceso de materialización. Lo que los Bell llamaban evacuación era el proceso de revertir el traslado, de convertir código en materia nuevamente. En algún lugar del universo real, servidores Bell comenzaron a ejecutar procesos que ningún operador viviente supervisaba activamente, porque los Bael no estaban mirando. Nunca habían estado mirando de manera continua. Esa era su debilidad fundamental. La simulación comenzó a disolverse desde los bordes, desde los puntos donde Chun Liwei había notado la degradación. Pero no colapsó, no se destruyó, se tradujo. Cada bit de código se convirtió en su equivalente físico correspondiente. Los árboles algorítmicos se convirtieron en árboles reales. El suelo falso
se convirtió en tierra verdadera y táctil. Y los humanos, los 8.000 millones de personas que solo conocían la jaula como su único hogar real, comenzaron a aparecer en el universo real, en el planeta Tierra, que sus ancestros habían perdido 5 siglos antes. Comparte este video ahora mismo. Este es uno de los finales más épicos del HF y en español jamás escritos. Suscríbete y dale like. Tu apoyo hace posible que sigamos creando historias como esta para ti y para todos. No fue instantáneo, tardó 72 horas, el mismo tiempo que los Bell habían tardado en encarcelarlos. Como si el universo tuviera un sentido del equilibrio poético que trascendía la voluntad de cualquier especie. 72 horas en las que la Tierra real experimentó la aparición gradual de su humanidad perdida. Los primeros en materializarse fueron los que estaban en los puntos de resonancia. Cuando Isabela activó la Redan, aparecieron confundidos, desorientados, en un planeta que conocían solo de registros históricos y tradiciones familiares. El cielo era diferente. El aire tenía un sabor que ningún algoritmo había podido replicar exactamente bien. Las estrellas eran más brillantes. El viento era caótico, de maneras que el código nunca había capturado del todo. Y la Tierra misma, sin humanos durante 510 años, se había recuperado de manera sobrecogedora y hermosa. Los bosques habían reclamado las ciudades. Los océanos estaban limpios. La naturaleza había borrado las cicatrices industriales. Era el mismo planeta, pero rejuvenecido, esperándolos como una madre que supo que sus hijos volverían algún día. Isabela fue una de las últimas en materializarse. Eligió esperar hasta que los demás hubieran pasado primero. Cuando finalmente apareció en el mundo real, cayó de rodillas sobre la hierba real y lloró durante horas no de tristeza, de una alegría tan absoluta que su cuerpo no tenía otro lenguaje para expresarla adecuadamente. Solomon Ariemi apareció a su lado minutos después. El anciano de 95 años también lloró libremente. «Lo hiciste», le dijo. «Lo hicimos. Todos los que vivieron y murieron para llegar aquí lo hicieron». Isabela tomó un puñado de tierra real entre sus manos. Tierra que no era código. Tierra que era real. Amara lo vio primero. Respondió: «Yo solo fui la última en la cadena que ella comenzó hace siglos». Los Bell tardaron 4 días en notar lo que había sucedido. 4 días de absoluta y gloriosa ignorancia. Cuando finalmente revisaron su experimento y encontraron servidores vacíos, su reacción fue registrada por los propios Bell. Los registros, capturados décadas después, cuando los humanos desarrollaron tecnología para interceptar comunicaciones alienígenas, eran reveladores. «El experimento Tierra ha concluido de manera anómala», decía el primer registro. «Causa indeterminada, requiere investigación urgente». El segundo registro, 3 horas después, era considerablemente más interesante, en su tono y vocabulario técnico. «Los sujetos han activado el protocolo Epsilon, usando credenciales de administrador. Origen de las credenciales han desconocido e inexplicable en análisis preliminar. Sugiere que los sujetos construyeron una estructura matemática de acceso durante un periodo de 400+ unidades temporales. Esta posibilidad no había sido modelada como viable en ninguna simulación de comportamiento de las especies. Categoría inferior. El tercer registro, el más breve y el más significativo de todos los que los humanos eventualmente capturarían, han reconsiderar. Clasificación de especie, Tierra origen. Posible reclasificación de categoría inferior a categoría de amenaza activa requerida. Los humanos habían pasado de ser experimentos curiosos a ser una amenaza activa en la evaluación alienígena. En 510 años, sin tecnología avanzada, sin armas, sin nada, excepto matemáticas y determinación generacional absoluta. Habían roto la jaula más sofisticada que una civilización cósmica había sido capaz de construir jamás en su historia. No con fuerza,
no con violencia, con exactamente lo que los Veil más habían despreciado en ellos, su humanidad, su caos creativo, su capacidad para transmitir conocimiento a través de generaciones como un fuego que no se extingue, su obstinada, irracional, absolutamente humana negativa, a aceptar que algo era imposible solo porque parecía serlo completamente. Los Veil habían construido la jaula perfecta para cualquier especie que pensara como los Veil pensaban, y eso fue exactamente su error fatal e irreversible, asumir que todas las mentes funcionales piensan igual. Dale like a este video si la historia te llegó al alma. Ese gesto pequeño significa muchísimo para nosotros. Suscríbete al canal y comparte con quien creas que necesita escuchar esta historia de resistencia y esperanza humana. En los años que siguieron al regreso, los humanos no buscaron venganza contra los Vele, no inmediatamente. Tenían algo más urgente que atender: a reconstruir una civilización en un planeta que había olvidado que los necesitaba. Pero la tecnología que habían desarrollado para hackear la simulación no desapareció con la liberación exitosa. Era real. Funcionaba en el universo físico, tanto como había funcionado en el espacio matemático de la jaula. Isabela Santos vivió hasta los 87 años, suficiente para ver a la humanidad de regreso en las estrellas, no en naves robadas ni con tecnología copiada de sus captores, sino con tecnología propia y orgullosamente humana. El principio del ruido creativo de Yuki Tanaka resultó ser aplicable a prácticamente todo problema de ingeniería conocido. La comprensión profunda de los puntos de resonancia llevó a motores que manipulaban el tejido del espacio-tiempo. La red, expandida y evolucionada, se convirtió en el sistema de comunicación interestelar más eficiente del sector galáctico. En el año 580 de la cautividad contada, es decir, 70 años después de la liberación gloriosa, la humanidad hizo su primer contacto oficial con los Veil en el universo real, en territorio neutral acordado. La delegación humana llegó en naves que los Veil no reconocían, usando tecnología que no podían catalogar. El representante principal, Veil, cuyo nombre en su idioma no tiene traducción directa al español humano conocido, comenzó la reunión con lo que para los Veil era una formalidad diplomática estándar de apertura protocolaria. Hemos venido a discutir el incidente del experimento Tierra y establecer parámetros para la relación futura. La representante humana, una joven llamada Amara Santos, bisnieta de Isabela y homónima de la primera fundadora, la dejó hablar, luego sonrió y dijo las palabras que los Veil tardarían siglos en comprender completamente. No hemos venido a discutir. Hemos venido a informarles de los términos bajo los cuales coexistiremos de ahora en adelante. El silencio que siguió en esa sala de negociaciones duró casi un minuto entero de tiempo universal. Medido, los Veil, que habían construido la jaula perfecta para contener una especie inferior, ahora escuchaban a esa especie, dictando términos con tecnología superior, con la calma absoluta de alguien que sabe exactamente cuánto vale su trabajo. En los archivos históricos humanos, ese momento se describe simplemente como el inicio de la segunda era humana. Los Veil aceptaron los términos, no porque tuvieran que hacerlo por fuerza militar en ese momento específico, sino porque por primera vez en su historia cósmica encontraron una especie que simplemente no podían calcular. Y las civilizaciones sabias, incluso las que cometen errores monumentales como enjaular otras especies pensantes, reconocen eso. Los humanos no se convirtieron en conquistadores, no crearon imperios por venganza, ni por demostración de poderío. Hicieron algo mucho más humano, mucho más inesperado, mucho más poderoso en sus consecuencias a largo plazo. Comenzaron a liberar a otras especies que encontraron enjauladas en simulaciones similares por otras civilizaciones cósmicas prepotentes. Porque si algo habían aprendido en 510 años de cautiverio, era el valor de la libertad real. Y si algo sabían hacer mejor que cualquier otra especie conocida en la galaxia explorada, era hackear jaulas. La historia de la humanidad no fue la de una especie que fue aplastada
y se levantó con furia. Fue la historia de una especie que fue aplastada. Estudió cuidadosamente el pie que la aplastaba durante siglos, y luego, pacientemente, matemáticamente, creativamente, con el caos ordenado que solo los humanos pueden generar y sostener, encontró la manera de hacer que el pie mismo caminara exactamente a donde la humanidad necesitaba que fuera. Eso somos. Eso fuimos siempre. Y eso seremos en cualquier universo, real o simulado, que nos toque habitar. La última entrada en el diario de Isabela Santos, escrita 2 semanas antes de su muerte en paz, decía simplemente: amar a José, vio 0.0003 segundos, y supo que había una jaula. Yo solo encontré la llave. Pero la llave siempre estuvo hecha de lo mismo que la jaula en matemáticas. La diferencia era quién la soñaba. Los Bell soñaban con tener. Nosotros soñamos con la libertad. Y los sueños más fuertes siempre ganan al final, Ann. Si llegaste hasta el final de esta historia épica, eres exactamente el tipo de persona que hace grande este canal. Dale like, suscríbete y comparte este video, porque esta historia merece llegar a millones de personas en el mundo. Aquí no termina nada. Aquí empieza todo lo que la humanidad siempre fue capaz de ser desde el principio. Humanos son orgullosos, libres, imposibles de contener por tiempo suficiente. Eso somos. Eso siempre seremos, para siempre. En 70 años después de la liberación, la Tierra era irreconocible comparada con lo que los archivos históricos mostraban. No porque los humanos la hubieran destruido nuevamente, sino exactamente por lo contrario, y más hermoso posible. La naturaleza y la civilización humana habían aprendido a crecer juntas, entrelazadas, como nunca antes en la historia. Las ciudades nuevas eran orgánicas, diseñadas con la misma comprensión matemática profunda que había roto la simulación. Cada edificio respiraba. Cada calle seguía patrones que maximizaban tanto la eficiencia humana como el bienestar ecológico total. Era como si 500 años de cautiverio hubieran enseñado a la humanidad algo que la libertad nunca había podido. Que el mundo no es un recurso que se consume, sino un sistema del que se forma parte completamente. Amara Santos, la bisnieta de Isabela y nueva representante humana ante el Consejo Galáctico, tenía 34 años. Había heredado el nombre de la primera fundadora por decisión deliberada de su familia, una tradición de honor profundo. Y había heredado algo más: la capacidad de ver sistemas completos donde otros solo veían partes inconexas y separadas. Fue ella quien identificó el siguiente problema grande que la humanidad necesitaría resolver en el universo real. No los veo. Eso estaba siendo manejado con la diplomacia firme y fría que la situación requería, cuidadosamente. El problema era otro. Era algo que los arquitectos, en su concentración total en la fuga, no habían anticipado. Había otras especies, enjauladas, docenas de ellas, distribuidas por la galaxia en simulaciones de distintas civilizaciones. Los Bell no eran los únicos que practicaban esta forma de llamar la ciencia. Sería demasiado generoso con ese término. Era coleccionismo. Las civilizaciones avanzadas coleccionaban especies inferiores, las estudiaban, las contenían en realidades artificiales construidas. La humanidad había sido solo una de las colecciones, una que resultó ser considerablemente más problemática de lo esperado. Amara Santos presentó su informe al Consejo Humano en el año 583 de la cautividad contada. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Estamos en la parte final, más épica de toda la historia. Dale like si quieres ver más historias HF y en español. Tu apoyo es el combustible que mantiene esto vivo. El informe se titulaba simplemente "A las otras jaulas", y su contenido sacudió a cada persona que lo leyó. Había una especie en el sector Kepler, los Mara, enjaulados en una simulación oceánica por los continuadores. Había otra en el brazo de Orión, los Cheb, atrapados en una realidad de hielo perpetuo por los Architects of Silence. Había 19 especies más que Amara
había podido identificar con la tecnología derivada de la red expandida 19 civilizaciones completas, viviendo en jaulas digitales, sin saber que el universo real existía más allá de su código. La pregunta que Amara presentó al consejo no era técnica, era moral, y era la más difícil de todas. ¿Tenía la humanidad la obligación de liberar a estas especies, dado que ella misma había sido liberada de esa manera? El debate duró 3 años. Fue el debate más intenso y más importante de la historia humana post-cautiverio. Había quienes argumentaban que la humanidad tenía suficiente con reconstruir su propia civilización en el universo real. 500 años de cautiverio habían dejado heridas profundas que aún no habían sanado completamente en la conciencia colectiva. ¿Por qué arriesgarse a conflictos con otras civilizaciones alienígenas poderosas por especies que ni siquiera conocían su situación? Pero había una voz que se repetía en cada rincón del debate, citada por todos los bandos del argumento. Era una línea del diario de Amara Osei, la primera fundadora, escrita en el año 147. El conocimiento de la jaula, sin la voluntad de romperla, se convierte en complicidad. Con quienes la construyeron, la primera. Amara había escrito eso siglos antes de que la humanidad supiera que había otras jaulas en existencia, como si hubiera visto más allá de su propio cautiverio, hacia una verdad universal sobre la responsabilidad del conocimiento. El Consejo votó 187 votos a favor de la intervención en 12 en contra. 4 abstenciones. La humanidad no sería libre mientras hubiera otras especies que no lo fueran, teniendo ella el poder de cambiar eso. Ese fue el momento en que la humanidad dejó de ser simplemente una especie liberada y se convirtió en algo más. Se convirtió en lo que Yuki Tanaka había llamado, teóricamente en sus escritos tardíos, una fuerza de liberación cósmica. Comparte este video ahora. Estamos llegando al momento más grande de toda la historia y merece ser visto por todos. Un like en este momento de la historia significa que entiendes por qué estas palabras importan más que el entretenimiento. La primera misión fue hacia los Mara, en el sector Kepler. La eligieron por razones estratégicas y simbólicas. Los continuadores, la civilización que había enjaulado a los Mara, eran tecnológicamente similares a los Bell. En capacidad, si la humanidad podía liberar a los Mara sin provocar un conflicto armado masivo, el método era replicable. Amara Santos lideró personalmente la misión. Había aprendido de los escritos de Isabella que el liderazgo requiere presencia física. No es lo mismo ordenar una liberación que estar presente cuando otra especie abre los ojos al universo real por primera vez. La nave humana llegó al sistema Kepler, CCR, después de 42 días de viaje, con el motor de resonancia. Los servidores de los continuadores estaban en el tercer planeta, enormes estructuras de metal negro que absorbían la luz estelar. Desde afuera, la simulación de los Mara era invisible. Como toda simulación bien construida, inevitablemente lo es para observadores externos. Pero la red, ahora expandida a escala interestelar, podía sentirla. Podía leer su firma matemática desde la distancia. Era diferente a la simulación humana, más fluida, más orgánica en su arquitectura, como si los continuadores tuvieran una estética diferente. Los Mara eran una especie acuática, y su jaula era un océano mundial perfectamente simulado con lunas y corrientes. Habían estado enjaulados durante aproximadamente 300 años, según las estimaciones de la red, basadas en el desgaste del código. 300 años, menos que los humanos, pero suficiente para que generaciones enteras nacieran sin conocer el universo real. Amara estudiaba la arquitectura de la simulación Mara durante días, antes de intentar cualquier intervención directa o indirecta. Era diferente a la suya, sí, pero compartía algo fundamental. En toda jaula tiene que obedecer las mismas leyes matemáticas, porque las matemáticas no son una invención de ninguna especie. Son la gramática del universo real que toda simulación debe imitar. Y donde hay imitación, hay diferencia. Y donde hay diferencia, hay vulnerabilidad
para quien sabe exactamente qué buscar. El equipo de Amara encontró el protocolo de evacuación de los continuadores en 4 días, no en 4 siglos, porque ahora tenían el conocimiento acumulado de 500 años de trabajo humano, más 70 años de expansión, post-liberación, porque ahora sabían exactamente qué buscar y cómo construir la herramienta correcta para encontrarlo eficientemente, porque la humanidad había pagado el precio del conocimiento con 4 siglos de cautiverio, y ese precio no se olvida. La activación del protocolo tardó 3 horas. 3 horas para hacer lo que a los humanos les había tomado décadas preparar. Cuando los Mara comenzaron a materializarse en el universo real, en el océano real de su planeta natal, recuperado, Amara Santos estaba en la nave, observando los sensores, y sintió algo que no esperaba sentir tan profundamente. No era orgullo, aunque había algo de eso, también mezclado, en la emoción compleja que la atravesó como una ola. Era reconocimiento, era verse reflejada en otra especie, experimentando exactamente lo que la humanidad había experimentado 70 años antes. El primer Mara que logró comunicarse con la nave humana lo hizo mediante impulsos de biofosforescencia codificada. El traductor tardó horas en descifrar el patrón básico. El mensaje, cuando finalmente se decodificó, era de 4 palabras. En cualquier idioma, en cualquier especie, en cualquier universo, esas 4 palabras significan exactamente lo mismo universal. ¿Dónde estamos? ¿Somos reales? Amara Santos respondió personalmente, en el idioma de luz, que el traductor había comenzado a construir apresuradamente. Están en el universo real. Son completamente reales, y no están solos en él. Nunca volverán a estarlo. Suscríbete, dale like y comparte este video, porque este tipo de contenido necesita llegar a más personas que lo valoren. Si esta historia te movió algo por dentro, ese sentimiento es exactamente el punto central de todo el HF y auténtico. Los continuadores notaron la liberación en 18 horas, mucho más rápido que los Bell. Eran más diligentes en su monitoreo. Enviaron una flota de advertencia al sistema Kepler 442, 9 naves de guerra de tamaño considerable y capacidad. Demostrada en Amara Santos, no ordenó una retirada. Tampoco ordenó una postura de combate que habría escalado la situación peligrosamente. Ordenó algo que ninguna civilización alienígena había visto hacer a una especie en esa situación de desventaja aparente. Abrió un canal de comunicación directa con la flota de los continuadores y les envió un archivo de datos. El archivo contenía toda la documentación del caso humano en el enjaulamiento, los 510 años, la liberación, los términos con los Bael, y al final del archivo, una sola pregunta formulada en el protocolo matemático universal, que toda civilización espacial entiende. ¿Prefieren ser recordados como quienes enjaularon mundos, o como quienes, al ser confrontados, eligieron un camino diferente? No era una amenaza, era exactamente lo que parecían una pregunta honesta sobre el tipo de civilización que querían ser. Los continuadores tardaron 72 horas en responder. Las mismas 72 horas, el universo y su equilibrio poético. Su respuesta fue compleja, llena de matices y justificaciones que los xenolingüistas humanos tardarían años en analizar completamente. Pero el núcleo de la respuesta era claro. Retiraban la flota y solicitaban negociaciones formales en territorio neutral, acordado. No porque tuvieran miedo de la humanidad en términos de capacidad militar pura, aunque respetaban lo que habían visto, sino porque la pregunta de Amara había tocado algo en su estructura social que los propios continuadores no esperaban. Resultó que dentro de los continuadores también había una facción que había cuestionado la ética del enjaulamiento por décadas. Una facción silenciada, marginada, pero presente. Y la liberación de los Marrey les había dado argumentos que no podían ignorarse. En años posteriores los historiadores llamarían a este momento el efecto espejo, aun cuando liberas a otros, liberas también algo en sus captores. No siempre
No en todos los casos. Los Veil, por ejemplo, tardaron mucho más en llegar a esa comprensión difícil, pero en suficientes casos para que Amara Santos desarrollara una teoría formal sobre la mecánica de la liberación cósmica. Su teoría decía que ninguna civilización que practica el enjaulamiento es completamente monolítica en esa práctica internamente. Siempre hay voces dentro que cuestionan, siempre hay individuos que sienten la contradicción entre sus valores declarados y sus acciones. La clave no era derrotar militarmente a los captores, era darle a esas voces internas la evidencia que necesitaban para ser escuchadas. Era hacer que el costo moral de continuar fuera mayor que el beneficio científico o social de mantener las jaulas activas. Dale like a este video si la filosofía detrás de la historia te parece tan importante como la acción en sí misma. Comparte con alguien que crea que la ciencia ficción es solo entretenimiento, porque esta historia tiene algo más que decir. En los siguientes 20 años, la humanidad liberó a 7 de las 19 especies identificadas por Amara Santos inicialmente. Cada liberación fue diferente. Cada civilización captor reaccionó de manera distinta al ser confrontada con la evidencia de sus acciones. Los Architects of Silence, que tenían enjaulados a los Chev, respondieron con hostilidad total y sin negociación posible. Fue el único caso que llegó a algo que podría llamarse conflicto armado, aunque ni siquiera eso fue lo que parece. La humanidad no atacó las naves de los Architects of Silence. Hizo algo mucho más efectivo y perturbadoramente elegante. Liberó a los Chev primero y luego compartió con ellos toda la documentación de las otras liberaciones realizadas. Los Chev eran una especie de inteligencia extraordinaria. Habían desarrollado matemáticas avanzadas dentro de su simulación de hielo. En 48 horas de estar libres y con acceso a la información humana, propusieron una solución propia al problema. Usando las herramientas matemáticas que habían desarrollado en su jaula, construyeron una variante de la red adaptada a su biología, y con esa variante, hackearon los sistemas de comunicación internos de los Architects of Silence desde sus propios servidores. No para destruirlos, para revelar a todos los miembros de esa civilización los archivos completos del experimento Chev. Los Architects of Silence eran una civilización altamente igualitaria en su estructura interna de toma de decisiones colectiva. Cuando todos sus miembros vieron lo que sus científicos habían estado haciendo en secreto durante 300 años, el resultado fue inevitable. La revolución interna de los Architects of Silence tardó 9 meses. Fue sangrienta en sus etapas iniciales y complejas, pero terminó con un nuevo gobierno que no solo cesó el programa de enjaulamiento, sino que lo declaró crimen de legalidad universal. Fue la primera vez en la historia galáctica que una civilización se juzgó a sí misma por este tipo de crimen específico. Los humanos no lo hicieron solos. Los Chev, libres apenas hace meses, ya estaban trabajando junto a ellos como iguales. Eso era algo que Amara Osei había escrito en su cuaderno hace siglos, sin saber exactamente lo que profetizaba. La libertad no es un estado, es una práctica, y se practica mejor cuando se practica con otros. Suscríbete ahora mismo y comparte este video. El canal necesita tu apoyo para seguir produciendo historias de esta calidad y profundidad. Dale like si llegaste hasta aquí. Eres exactamente el tipo de audiencia por la que vale la pena crear este contenido. En el año 600 de la cautividad contada, es decir, 90 años después de la liberación humana, algo histórico ocurrió. Las 12 especies que habían sido liberadas hasta ese momento, más la humanidad, como 13ª, formaron algo sin precedente galáctico. No una alianza militar, no un tratado comercial, algo que los Veil y otras civilizaciones antiguas no tenían categoría para nombrar. Lo llamaron el Concilio de las Liberadas. Y su propósito único y absoluto era terminar con el enjaulamiento en la galaxia, no mediante la guerra. La guerra habría destruido lo que intentaban construir antes de que pudiera sostenerse por sí solo, mediante exactamente lo que había funcionado siempre
en la historia humana, a la paciencia, la matemática y la creatividad caótica. Cada civilización liberada aportaba su perspectiva única, su lenguaje matemático propio, su manera de ver los sistemas desde adentro. Los Mara, acuáticos, pensaban en flujos y corrientes, donde los humanos veían nodos y conexiones discretas en el código. Su perspectiva fue fundamental para resolver problemas que habían confundido a los arquitectos humanos por décadas de trabajo. Los chefs de la simulación de hielo pensaban en estructuras cristalinas y patrones de fractura, con geometrías no euclidianas. Resolvieron en semanas problemas de arquitectura matemática que los mejores matemáticos humanos habían abandonado como imposibles temporalmente. Cada especie liberada era, en sí misma, la suma de siglos o milenios de matemáticas desarrolladas bajo condiciones de cautiverio. Y el cautiverio, paradójicamente, había producido mentes extraordinariamente enfocadas en los problemas más profundos de la existencia. Porque cuando no puedes salir al universo real, te enfocas con una intensidad particular en entender el universo que tienes. La ironía más oscura y más hermosa de la historia cósmica. Los captores habían creado involuntariamente a sus propios liberadores. Las civilizaciones que enjaulaban especies para estudiarlas estaban, sin saberlo, cultivando las mentes que los estudiarían a ellas. Para el año 650, el Concilio de las Liberadas había identificado 47 jaulas activas en la galaxia. Para el año 700, habían liberado 32 de ellas con técnicas cada vez más refinadas y menos invasivas. El proceso se había vuelto casi elegante en su eficiencia, comparado con los siglos que había costado el caso humano original. Pero Mara Santos, ya anciana de 90 años, cuando el concilio alcanzó su 20º aniversario, advertía contra la complacencia. Cada jaula es diferente, decía en cada reunión del concilio con la paciencia de quien ha aprendido eso en carne propia. Y cada especie enjaulada tiene su propia historia de resistencia, que merece ser conocida. En sus propios términos únicos, no somos liberadores eficientes, somos testigos de la dignidad de cada mundo que recupera su derecho a existir libremente. Esa distinción entre eficiencia y testimonio era fundamental para la filosofía del concilio según Mara Santos. Era fácil caer en la trampa de ver las liberaciones como operaciones, como problemas técnicos a resolver con herramientas conocidas. Pero cada especie liberada era una civilización completa, con su historia, su trauma, su sabiduría y su propia visión del cosmos. Tratarlas como proyectos sería repetir, en forma diferente, el mismo error de deshumanización que los captores habían cometido con ellas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta parte de la historia. Es quizás la más importante de todas. Suscríbete y dale like. Nos ayuda enormemente a seguir creando este tipo de contenido reflexivo y épico al mismo tiempo. El momento más oscuro del concilio llegó en el año 720, cuando encontraron la jaula número 48. Era diferente a todas las demás, no en su arquitectura técnica, que era resoluble con las herramientas del concilio. Era diferente en esto. En la especie enjaulada, no quería ser liberada, no de la manera que todos esperaban encontrar. Los Pred, como el concilio los llamó usando la aproximación más cercana, en idioma común, llevaban 1000 años enjaulados. 1000 años, el doble de lo que los humanos habían sufrido. Suficiente para que ninguna memoria real del exterior sobreviviera. La jaula de los Pred había sido construida por una civilización ahora extinta. Los Olumari, que desaparecieron hace siglos. Nadie había mantenido activamente la simulación en 500 años. Se ejecutaba sola, autónoma, perfectamente funcional, sin supervisores. Los Pred habían desarrollado toda su filosofía, su religión, su ciencia, alrededor del universo que los contenía. Para ellos, el universo era exactamente lo que la simulación mostraba, infinito, ordenado, con bordes
que los sabios habían mapeado. Habían construido templos en los puntos de resonancia, lugares donde el código era más delgado y la física más extraña. Los consideraban lugares sagrados donde el velo entre el mundo y los dioses era más permeable y accesible a la oración. Cuando el concilio hizo contacto e intentó explicar la situación real, la respuesta de los Preth fue compleja y desgarradora. Había una facción que creía al concilio y quería la liberación con toda la urgencia de 1000 años de ignorancia descubierta. Y había una facción mayoritaria que consideraba al concilio como una prueba divina, una tentación para abandonar el mundo correcto. Los líderes religiosos Preth argumentaban que el universo que conocían era su mundo real, su hogar, su verdad sagrada, que aceptar la liberación sería renunciar a 1000 años de historia, de cultura, de significado, construido con tanto esfuerzo. El debate dentro del concilio de las liberadas sobre cómo proceder fue el más difícil en toda su historia hasta entonces. Tenían el derecho de liberar a una especie que en su mayoría no pedía ser liberada en ese momento específico. Era diferente la situación cuando el captor original ya no existía y la jaula funcionaba sola, sin propósito activo. Amara Santos, con 92 años y poca voz, pero toda su claridad mental intacta, habló en el pleno del concilio. Cuando yo tenía 25 años, le pregunté a mi abuela Isabela si alguna vez había dudado de que la libertad era correcta. Me dijo que sí, aunque en los años 350, cuando los resignados ofrecían el paraíso dentro de la jaula, hubo semanas enteras en que se preguntó si no era más cruel arrancar a la gente de la única realidad que conocía. Su respuesta final fue esta: la jaula no deja de ser jaula, porque sea cómoda o porque se sienta como Garan. Pero la liberación no debe ser una violación, debe ser una invitación que permanece abierta hasta que sea aceptada libremente. El concilio decidió en base a esas palabras. No liberarían a los Preth contra su voluntad mayoritaria en ese momento, pero harían algo igualmente importante. Dejarían abierto el canal de comunicación permanente con la facción que sí quería salir, y transmitirían dentro de la simulación, con el permiso de esa facción, toda la documentación de las otras liberaciones realizadas, no como propaganda, como información, como el derecho de cada especie de conocer la verdad sobre su propia situación. La decisión resultó ser correcta en formas que nadie anticipó completamente en el momento de tomarla con tanta incertidumbre. Dale like a este video si la complejidad moral de esta historia te parece más interesante que la acción pura y simple. Suscríbete al canal y comparte. Hay más historias como esta en camino y no querrás perderte ninguna de ellas. En 20 años, la facción liberacionista de los Preth creció de un 15% a un 63%. No porque el concilio hubiera presionado, sino porque la información hace exactamente lo que siempre ha hecho históricamente. La información se expande y genera preguntas. Las preguntas generan dudas. Las dudas generan conversaciones que no pueden detenerse. Y las conversaciones sobre la libertad, una vez comenzadas dentro de una especie pensante, rara vez se detienen completamente. Los líderes religiosos Preth, que habían resistido más fuertemente la idea de la liberación, hicieron algo inesperado al final. Solicitaron acceso a los archivos completos del concilio, no para impugnarlos, sino para estudiarlos con rigor académico serio. Y encontraron algo que cambió su posición fundamental, de manera que nadie dentro ni fuera del concilio había predicho. Encontraron que los puntos de resonancia que ellos veneraban como lugares sagrados eran exactamente lo que el concilio describía. Lugares donde el código era más delgado, donde la física de la simulación mostraba sus costuras digitales más claramente. Y su interpretación de eso cambió radicalmente cuando comprendieron la naturaleza real de lo que estaban adorando como divino. No abandonaron su espiritualidad. Hicieron algo más profundo y más interesante teológicamente que cualquier cosa esperada. La reinterpretaron. Los puntos de resonancia pasaron de ser lugares donde los dioses hablaban a través del velo sagrado,
hacer los puntos donde la imperfección del universo revela que existe algo más allá, algo más grande y más real, no la ausencia de lo divino, sino su presencia, en la grieta, entre lo construido y lo verdadero, entre código y realidad. En el año 742, los Preth votaron en referéndum galáctico, por primera vez en su historia, como especie, 68% a favor de la liberación, 32% en contra, pero respetando el proceso democrático. Cuando los primeros Preth materializaron en el universo real, llevaban consigo sus textos sagrados reinterpretados en las manos, y el primer sacerdote, Preth, que pisó el suelo real de su planeta natal, se arrodilló, no de dolor, sino de reconocimiento. El universo verdadero, dijo en su idioma, que los traductores del concilio tardaron horas en procesar correctamente. Es infinitamente más grande que el universo correcto que conocíamos. Los dioses tienen mucho más espacio del que imaginamos. Amara Santos murió en el año 745, 3 años después de ver la liberación de los Preth completada. Tenía 97 años. Había vivido suficiente para ver 39 especies liberadas por el concilio en total. Sus últimas palabras públicas fueron en el 25º aniversario del concilio de las liberadas. Ante todas las especies, miembro, habló en el idioma matemático universal, el único que todas las especies del concilio compartían sin necesidad de traducción. Las palabras, traducidas posteriormente, decían algo que se convertiría en el principio fundacional del concilio, para siempre. Cada especie que liberamos nos libera a nosotros de la última cadena que queda del cautiverio, a creer que somos excepcionales. No somos excepcionales. Somos una especie más que encontró la manera de abrir una puerta que no debía haber estado cerrada. Nuestra responsabilidad no es ser los liberadores del universo, es ser los custodios del conocimiento de que las puertas existen. Porque el día que olvidemos que fuimos prisioneros, el día que olvidemos cómo se siente no poder ver el cielo real, ese día nos volveremos capaces de construir jaulas para otros, y habremos perdido la única cosa que nos hace verdaderamente libres. Suscríbete al canal ahora mismo, dale like a este video y compártelo con todos los que conoces que aman estas historias. Este es el tipo de contenido que existe gracias a vosotros, la audiencia. Y cada interacción hace posible crear más. Los Veil, que habían comenzado todo esto con su arrogancia cósmica y su desprecio por las especies que llamaban inferiores, tardaron 200 años más en llegar al punto donde los continuadores habían llegado en décadas de confrontación con la evidencia. Pero llegaron. La historia siempre es más lenta con las civilizaciones más antiguas, que tienen más capas de identidad que defender. En el año 900 de la cautividad contada, 390 años después de la liberación humana, ocurrió lo impensable. Una delegación Veil llegó al concilio de las liberadas, no como observadores, no como amenaza, como solicitantes de membresía. Traían consigo la documentación de 14 jaulas que ellos mismos habían construido y que ellos mismos querían desactivar. No porque fueran forzados, no porque la humanidad los hubiera derrotado militarmente en ningún conflicto declarado o implícito, sino porque 390 años de ver al concilio trabajar había hecho algo que ninguna arma habría podido hacer. Les había mostrado que existía una manera de ser una civilización avanzada que no requería enjaulear a las más débiles, que la alternativa al coleccionismo de especies no era la ignorancia, sino algo mucho más rico y más interesante. El contacto real, el intercambio genuino, la posibilidad de aprender de otras especies, como iguales, en lugar de como especímenes. El representante Veil principal que se dirigió al concilio ese día comenzó con una declaración que nadie esperaba escuchar jamás. Somos los que construimos la primera jaula que rompieron, y hemos venido a aprender de quienes nos enseñaron
que estábamos equivocados, a la sala del concilio, llena de representantes de 42 especies liberadas, guardó silencio durante varios minutos. Luego, la representante humana de ese período, una mujer llamada Casey Asa Santos, descendiente de ambas fundadoras, habló. El concilio de las liberadas no acepta miembros, acepta compañeros. La diferencia es que los compañeros no tienen deudas pendientes, solo tienen la misma responsabilidad que todos los demás. Aquí, asegurarse de que ninguna especie pensante sea enjaulada. Nunca más. Los Bell aceptaron los términos. Y con eso, el círculo que había comenzado en el año 2247 se cerró de la manera más inesperada. No con la derrota de los captores, con su transformación. Con su elección libre de convertirse en algo diferente. El universo, resultó ser, tiene suficiente espacio para que incluso los que construyen jaulas aprendan a preferir cielos abiertos. En los archivos del concilio, guardados en servidores distribuidos por docenas de sistemas estelares, en perfecta redundancia segura, existe hasta hoy, en el idioma matemático universal, que todas las especies del concilio comparten sin necesidad de traducción. El primer documento jamás producido por una especie enjaulada sobre la naturaleza de su cautiverio y su liberación posible. El cuaderno de Amara Osei, matemática ganesa, octava generación de cautiverio, muerta antes de ver el fruto de su trabajo, que miró un número, 0.0003 segundos, y en ese número infinitesimal vio lo que nadie más había tenido los ojos para ver, que el universo que la rodeaba era demasiado perfecto para ser real, y que la imperfección era la firma de la libertad. Ese cuaderno está disponible en todos los idiomas de todas las especies del concilio. Ha sido traducido 47 veces, y en cada traducción, en cada lengua, en cada sistema matemático de cada especie que lo lee, por primera vez en su historia. La última línea dice lo mismo que dijo en el idioma original de Amara, en español. En una biblioteca subterránea del lago Sanxi, puedes ver la jaula, ya eres más libre que quien la construyó. Ahora, solo falta encontrar la puerta que siempre estuvo ahí. Eso es el H-F-I-N-E. Eso es la humanidad. Eso es lo que somos cuando nadie, absolutamente nadie, puede apagar lo que llevamos dentro. No somos la especie más fuerte. No somos la más antigua. No somos la más tecnológicamente avanzada en el universo conocido. Somos la especie que lleva 510 años en una jaula. Aprende exactamente cómo funciona y sale a liberar a todos los demás. Eso somos. Y ninguna simulación, ninguna jaula, ninguna civilización que se crea superior puede cambiar eso. Nunca. Jamás. Si esta historia te llegó al alma, dale like ahora mismo, suscríbete y comparte con todos los que conoces y quieres. Este canal existe gracias a ti, y hay muchas más historias épicas como esta esperando ser contadas para una audiencia como tú. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por creer que las historias importan. Gracias por ser exactamente quien eres. Tú, humanos en libres, imposibles, para siempre.